¿Qué tal, amigos? Vamos a conversar de un tema bastante importante, que es la reanimación del shock séptico basado en perfusión tisular. Eh, el shock fue definido por primera vez por Henri François Legrand, un cirujano militar francés, en el siglo XVIII, cuando él veía que los heridos graves de guerra tenían cuando eran heridos por balas, tenían traumatismo, aplastamiento, etcétera, tenían un periodo de agitación corto muchas veces cuando no morían en forma súbita o instantánea, y posteriormente se desplomaban y hacían un colapso cardiovascular súbito y morían. A esto él lo llamó un thunderstruck, o un relámpago, un rayo que fulminaba la vida. Y esta aplicación, este concepto, obviamente, digamos, provino desde el shock traumático y se extrapoló a todo el campo posteriormente del colapso, la disfunción circulatoria aguda, severa, cuando el término shock francés se traspasó a la lengua anglosajona en Inglaterra. Y así desde el comienzo, el término shock se asoció a trauma y esta injuria aguda a la cual se le puede poner una hora determinada, ¿no es cierto? Y uno sabe exactamente cuándo fue el atropello, cuándo fue la perforación, etc. Esta colapso cardiovascular súbito que seguía el trauma se asoció, como digo, al shock traumático, pero debemos tener en cuenta que el shock es un término que es como un nickname, es como, se ha parecido a stroke, ¿no? Que cuando hablamos de un accidente vascular cerebral. Pero esto no es la forma como en general nos referimos a este concepto, porque en general cuando, por ejemplo, hablamos de disfunción renal, decimos acute kidney injury, traumatic brain injury, acute liver failure, etc. Por lo tanto, es un nombre especial que es poético si ustedes quieren, pero sin embargo ha contribuido a la confusión de terminología en el campo, sin duda. Y la verdad es que el shock séptico, que es lo que nos vamos a referir en esta presentación, es bastante más complejo. De partida, no tiene un inicio tan definido como el shock traumático, el shock hemorrágico, el shock cardiogénico, etc., sino que muchas veces transcurre, digamos, a veces horas o días desde que el primer bacteria invade un territorio normalmente estéril o invade un territorio. Y cuando se muere un coli, por ejemplo, como se ve en esa microfotografía, hay una explosión de la pared donde se libera endotoxina y la endotoxina es la que activa la inmunidad innata. Por lo tanto, desde que esto pasa, que se activa la inmunidad innata, hasta que se desborda la respuesta local, hasta que se genera una respuesta inflamatoria sistémica, hasta que esta respuesta inflamatoria sistémica, digamos, es dishomeostática y genera disfunción endotelial, de coagulación, colapso circulatorio progresivo, hasta llegar a un paciente grave en cuidado intensivo, puede transcurrir un tiempo bastante largo. Y esa es una diferencia muy importante, por supuesto, entre el shock séptico y el shock traumático, hemorrágico, etc. Esta latencia desconocida, digamos, este curso silencioso por un periodo variable de tiempo, lo que hace que los pacientes no necesariamente lleguen precozmente al hospital, llegan con distintos grados de avance. Y también es importante decir que el shock séptico tiene distintos mecanismos patogénicos, que, como vamos a ver más adelante, que van cambiando en el tiempo. Algo muy importante cuando uno habla de perfusión y de shock es que nosotros, partamos diciendo que la función fundamental del sistema circulatorio es la perfusión tisular. Esto es, la llegada de sangre oxigenada a las células según sus requerimientos y que ésta, digamos, mantenga una función energética adecuada, que se elimine CO2, etc. Por lo tanto, esta es la misión fundamental. Pero la paradoja es que el sistema para transportar oxígeno desde el corazón, digamos, hasta la célula más remota del organismo, es un proceso, es un camino largo, es un mecanismo largo, una conductancia muy compleja,
donde la perfusión de distintos órganos varía en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto? Cuando como el intestino, cuando hago ejercicio el músculo, cuando pienso el cerebro, etc. Y el camino es muy largo. Nosotros en ese largo camino podemos lamentablemente solo medir en clínica en forma fácil variables macromodinámicas centrales, como la presión arterial media, que la consideramos la presión de perfusión, y el transporte de oxígeno, que es la resultante, ¿cierto?, del contenido arterial de oxígeno, y el gasto cardíaco. Esto lo podemos medir fácilmente, y esto, cuando nosotros, por ejemplo, optimizamos la macromodinámica central, presión arterial y transporte de oxígeno, esperamos, casi como un acto de fe, que esto lleve oxígeno a la célula. Sin embargo, este flujo central por estas determinantes se debe distribuir, y esta distribución es patológica en el shock séptico, y también debe llegar a la microcirculación, y en la microcirculación es donde se concentra la patogenia y la fisiopatología del shock séptico, donde hay activación de coagulación, endotelio, etcétera, que hace que a veces la microcirculación esté colapsada en forma heterogénea, lo que hace, digamos, que aunque yo optimice la macromodinámica, el oxígeno no puede llegar a la célula porque las unidades microcirculatorias, que son como la compuerta de la célula, pueden estar severamente afectadas. Y esta desconexión entre macromodinámica y célula es característica de etapas graves del shock séptico. Y por último, aunque esto no sucediera, ¿cómo podemos saber que el oxígeno está llegando en forma adecuada a la célula y que la célula lo está utilizando en forma adecuada? Es muy complejo esto porque esencialmente este es un proceso desconocido. Primero, todas las células de todo el organismo deberíamos evaluarlas, y eso es imposible. La respiración celular es un proceso que se escapa un poco a los parámetros clínicos, y solamente podemos intuir cómo está la célula por cosas indirectas, por lactato, por algunos marcadores que son bastante, que actúan como surrogates, en realidad, pero que no son exactos. Por lo tanto, es muy difícil saber si las células están en un estado feliz o no. Y por lo tanto, a veces inferimos de lo central lo que está pasando en la periferia, cosa que puede ser muy, muy incorrecta. Y de hecho, muchos shock sépticos se mueren con gastos cardíacos incluso supranormales, pero con hipoxia tisular. La hipoxia, por lo demás, es un concepto elusivo, se refiere, digamos, a la detención de la fosforilación oxidativa radical y completa, por lo cual la célula descansa en mecanismos de compensación bastante complejos de emergencia para mantener su vitalidad. Y este proceso es difícilmente capturable por variables centrales. Esto es un problema, ¿verdad? La gente que trabaja en ventilación mecánica no tiene este problema por cuanto ellos pueden, digamos, por ejemplo, la PAFI es un parámetro que nos dice cómo está el intercambio gaseoso y nos da una orientación de cómo está el pulmón, alguna aproximación. En cambio, nosotros no tenemos, lamentablemente, esa aproximación en el sistema cardiovascular. Y por lo tanto, es una obligación casi buscar parámetros que nos digan cómo va la cosa. Y en este sentido, es cada vez más importante porque sabemos actualmente que la mortalidad del shock séptico está determinada no solamente por la subreanimación o que los pacientes lleguen tarde, que los reanimemos mal, etcétera, sino también y muy importantemente, sobre todo después de las primeras 24 horas, cuando el paciente puede llegar a la UCI en forma oportuna, está determinada, digamos, por la sobre-resucitación. Cuando nosotros reanimamos en forma entusiasta y sin tener parámetros claros que nos digan cuándo detener la reanimación, podemos llegar a que intoxicar al paciente con fluidos, intoxicarlo con drogas vasoactivas en exceso, y esto se ha llamado la toxicidad de la resucitación, el fluid overload, la toxicidad de las catecolaminas, etc. Y esto puede aumentar la mortalidad. Eso hay numerosas pruebas de eso, por lo tanto es nuestra obligación tratar de determinar cuáles son los parámetros que nos digan más adecuadamente que el paciente está en problemas. Sabemos también que la disfunción circulatoria de la sepsis pasa por etapas. Hay una etapa inicial, que a veces la capturamos o no, cuando los pacientes llegan precozmente, que es una etapa donde el mecanismo patogénico fundamental es la pérdida de tono vascular con hipotensión transitoria que lleva a activar los barroreceptores y activación del sistema simpático, y hay una descarga de catecolamina refleja que hace que el paciente incluso a veces llegue, por así decirlo, hipertenso y taquicárdico. Pero esta pérdida de tono, que es el hecho fisiopatológico fundamental del shock séptico, lleva a una hipovolemia relativa, ¿cierto? Por aumento de la capacitancia venosa,
y disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, etc. En esta etapa inicial, diría yo, es bastante simple en términos de reanimación. Si tenemos la suerte que los pacientes llegan tan precozmente, si nosotros les damos volumen, ¿cierto?, en forma de reposición volémica enérgica inicialmente, y a veces pequeños vasopresores, recuperamos esto y podemos, ¿no es cierto?, restaurar la perfusión tisular, y esto, disfunción en general, se asocia a muy baja mortalidad. Sin embargo, lo lamentable del shock séptico es cuando llegamos tarde, el proceso es muy tóxico, los pacientes progresan rápidamente y van haciendo, se van agregando otros mecanismos patogénicos como disfunción endotelial, disfunción de coagulación, vasoplegia progresiva con pérdida de tono, ¿cierto? Y esto finalmente, y disfunción microcirculatoria, por supuesto, lleva a que la célula o se vaya llevando a una disfunción circulatoria progresiva que ya llamamos shock séptico. La verdad es que en la etapa inicial le podríamos llamarlo disfunción circulatoria aguda relacionada a la sepsis, en etapa avanzada es lo que llamamos clásicamente shock séptico. En esta etapa la mortalidad es muchísimo mayor. Y una forma distinta de mirarlo es lo que recientemente se ha llamado el acoplamiento o la coherencia hemodinámica entre la macrocirculación y la microcirculación. ¿A qué se refiere esto? En general, como decía, en etapas precoces lo que predomina es la hipovolemia y la pérdida de tono. En esta etapa, ¿no es cierto?, es una etapa que llamamos flow sensitive, o sea, sensible a flujo, donde la macro y la microcirculación están perfectamente acopladas. Esta coherencia hemodinámica o acoplamiento entre macrocirculación y microcirculación es normal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, necesitamos más flujo y más oxígeno en los músculos, vasodilatamos, aumentamos el gasto, y hay un acoplamiento entre la necesidad muscular, tisular de oxígeno y la macrohemodinámica, están perfectamente sincronizadas. En etapas precoces de shock séptico, cuando el mecanismo patogénico es el que señalaba, hipovolemia, pérdida de tono, si nosotros ponemos volumen, recuperamos gasto cardíaco, recuperamos precarga, gasto cardíaco, recuperamos presión arterial, todos los parámetros se mueven en paralelo, ¿no es cierto? El llene capilar mejora, el lactato mejora, el gradiente CO2 mejora, la saturación venosa mejora, y el improvement de la macrocirculación, ¿no es cierto?, mejora la microcirculación. La microcirculación no está enferma, está seca, no está inflamada, está seca. En cambio, si los pacientes llegan más tardío, una enfermedad más grave, ya hay una inflamación difusa del endotelio y activación de coagulación, daño microvascular, la microcirculación está enferma, está inflamada, se colapsa, hay heterogeneidad de flujo, unidades que están bien y unidades que están enfermas, y hay chance, hay edema y congestión. En esa etapa, ¿no es cierto?, aunque yo mejore el gasto cardíaco, no va a mejorar la microcirculación. Es más, en mi intento de mejorar el gasto cardíaco, poniendo más volumen, poniendo más vasoactivo, probablemente voy a enfermar más al paciente porque va a haber más edema intersticial, etc. Esta etapa es pérdida de coherencia ya, desacoplamiento entre la macro y la micro, y ahí los enfermos, nuestras intervenciones le hacen mal. Probablemente si nosotros pudiéramos reconocer el fenotipo precoz acoplado y el fenotipo tardío desacoplado, en el tardío quizás lo que deberíamos hacer son cosas distintas. No tratar de empujar la macrohemodinámica porque no vamos a lograr nada. Deberíamos terapia inmunomoduladoras, quizás hemofiltración de alto volumen, quizás absorción de citoquinas, quizás otras terapias que nos puedan ayudar a manejar esta situación. El parámetro clásico con el cual se ha tratado de medir la hipoxia tisular o decir que la célula está en problema es, como ustedes bien saben, el lactato. Y el lactato es un parámetro que, sin duda, cuando la célula se hipoperfunde, puede aumentar, digamos, por razones que voy a demostrar anterior, y experimentos clásicos sugerían que la aparición de lactato en general era una especie de signal de hipoxia tisular, este concepto medio elusivo, ¿cierto?, la hipoxia tisular. Y por lo tanto, cada vez que aparecía lactato, había que mejorar la hemodinamia central. Y por eso, la campaña sobre la sepsis, hasta la última guideline, que data del 2016, ¿no es cierto?, recomienda la normalización del lactato como un parámetro que nos va a decir si la perfusión se ha normalizado o no. Y seguir reanimando, seguir aumentando el gasto, aumentando la presión de perfusión, hasta que este lactato se normalice. Esa es la recomendación de la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Pero aquí hay un problema. Aquí hay una célula normal.
una célula que tiene mitocondria, que tiene un citoplasma funcionando normalmente. Ustedes ven que la célula para proveerse ATP, que son las reservas de energía, tiene dos mecanismos, digamos, un mecanismo central, que es la fosforilación oxidativa, ¿cierto?, en la mitocondria, que genera hasta 36 ATP, pero para que la mitocondria funcione correctamente, tiene que haber un medio, ojalá, libre de radicales libres en exceso, tiene que haber perfusión, tiene que haber oxigenación de la célula, y esto se va a generar mucho ATP. Pero previo a eso, y este es el motor verdadero, el motor energético de la célula, la mitocondria. Pero también tenemos un motor auxiliar, un generador de emergencia, si ustedes quieren, digamos, que es la glucólisis anaeróbica, que es la degradación, el proceso donde se degrada glucosa, una molécula de glucosa y termina en 2-piruvato, y esto regenera NAT. El NAT es el cofactor que es esencial para esta reacción. Este proceso de glucólisis anaeróbica no requiere oxígeno por definición y genera 2-piruvato y eventualmente 2-lactatos. Este proceso es el motor de energía cuando la célula se hipoperfunde, pero no solamente ahí. Cuando la célula además se estresa o requiere un trabajo descomunal que va a desbordar la mecánica habitual de la mitocondria, que en general es bastante lenta, se activa esta glucólisis anaeróbica, crece en la medida que hay reservas de glucosa y hay NAT, y se puede aumentar su ritmo hasta 1000 veces, generando enormes cantidades de piruvato y de lactato. Esto genera 2 ATP netos, que pueden parecer insignificantes, pero piensen, por favor, que 2 ATP multiplicado por 1000 genera más ATP que la misma mitocondria en cortos periodos de tiempo, y esto genera lactato como señal de que se está usando este mecanismo auxiliar. Y, por supuesto, esto permite a la célula sobrevivir más tiempo, porque además la célula en ese periodo entra en el proceso que llamamos oxygen conformant, que baja todos los requerimientos metabólicos no esenciales, como mitosis, síntesis proteica, bla, 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 y además degrada masivamente las reservas de ATP que tenía, lo cual genera AMP más protones, que son este proceso el que acidifica la célula, ¿cierto? Y que permite al extruirse estos protones, que se tamponen con bicarbonato en el extracelular, y genera CO2 anaeróbico. Y esta explosión de CO2 cuando hay anaerobiosis total es lo que, cuando la célula está muy estresada y se degrada masivamente ATP, genera protones, genera acidosis y explosión de CO2. Esto es quizá un marcador de que ya la célula entró en hipoxia, ¿cierto? Pero volvamos atrás. Cuando la célula se hipoperfunde, la mitocondria se tiende rápidamente a bloquear en un proceso que llamamos hibernación mitocondrial, que lo que pretende es proteger a la mitocondria. Entonces, la mitocondria y la glicólisis anaeróbica se exacerba hasta 1000 veces, y entonces se genera mucho lactato. Por lo tanto, uno podría decir, oh, este lactato que apareció es marcador de hipoxia, pero no, es marcador de que estamos usando un mecanismo de defensa normal. Y el lactato tiene la virtud de que es una molécula que se extruye a la célula, pero cuando vuelve en flujo, el lactato cae, porque vuelve a entrar a la célula y se metaboliza, digamos, a piruvato y hace fosforilación oxidativa. Por lo tanto, el lactato es una molécula muy noble, digamos, nos ayuda y posteriormente tiene energía y vuelve a piruvato, etc. Por lo tanto, la aparición del lactato no es marcador de hipoxia, es marcador de que se está usando este mecanismo auxiliar. Pero lamentablemente el lactato tiene otras fuentes. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio y uno pasa el umbral del lactato, que se ha llamado, o el umbral anaeróbico, se empieza a subir la adrenalina, ¿cierto? Y la adrenalina estimula el músculo esquelético a través de receptores beta-2, y esto genera enormes cantidades de lactato porque se degrada el glucógeno, otra vía paralela, glucógeno. Glucógeno se degrada, digamos, y genera piruvato y lactato. El lactato es expulsado del músculo esquelético. Cuando un músculo empieza a hacer ejercicio, ya hay adrenalina, la adrenalina genera que este músculo produzca lactato. ¿Para qué y por qué? Bueno, se ha señalado que este proceso se ha llamado hiperlactatemia de estrés. Es un proceso que no tiene nada que ver con la glucólisis anaeróbica. Sucede cuando sube el sistema simpático, cuando se activa la adrenalina, cuando hay inflamación, por lo tanto, se activa el eje neuromoral. Y esto genera, proporcionalmente a los niveles de epinefrina, grandes grandes producciones de lactato a nivel muscular, que actúa como un shuttle, es decir, como un vehículo que transporta energía, particularmente al corazón y al cerebro en el estrés, porque el corazón y el cerebro son consumidores de lactato como energía en el shock y en la inflamación severa.
porque, de hecho, si inyectamos lactato hay un efecto cardiotrópico, inotrópico en el corazón. ¿Por qué no ocupan glucosa? Porque la glucosa por definición se genera en el hígado, que casi por definición puede estar hipoperfundido, y además el ciclo de Cori gasta mucho ATP, como ustedes saben. Por lo tanto, el lactato es un eje muy noble, digamos, que actúa, sale del músculo por la epinefrina, ¡pah!, y alimenta otros territorios. También, lamentablemente, el lactato, la metabolización del lactato en glucosa en el hígado, es precozmente bloqueada en el shock séptico, porque el ciclo de Cori gasta 6 ATP neto, y hay mecanismos que lo hacen, como nosotros lo demostramos en este trabajo, que ustedes lo pueden revisar, está free en internet, haciendo un modelo, digamos, de shock endotóxico en modelo animal, donde demostramos que a la hora de estar en shock tóxico, el hígado deja de metabolizar lactato a glucosa en la práctica, digamos. Por lo tanto, se defiende. ¿Qué significa esto? Que el lactato no es un buen marcador para perseguir la reanimación. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes de lactato, ahí está la hiperadrenergia, sí está el uso del mecanismo auxiliar de energía celular, como dije, y está el problema del flujo hepático, ¿no es cierto?, que también puede, o función hepática, que puede bloquear la generación. Por lo tanto, el lactato no nos parece un buen marcador. Y esto ha sido demostrado en distintos, nosotros pertenecemos a un grupo que es muy crítico respecto al lactato, como ustedes saben, y de hecho en uno de nuestros trabajos demostramos que incluso el 50% de los sobrevivientes tienen lactato todavía elevado a las 24 horas, cosa que es incompatible en la práctica. Todos los demás parámetros a esa altura de los sobrevivientes se han normalizado, saturación venosa, perfusión periférica, gradiente CO2, la macro, etcétera, pero el lactato sigue elevado, y el lactato en general tiene una curva bifásica de declinación, una curva de bajada rápida inicial en relación a otros parámetros que son mucho más flujosensibles, como el tiempo relleno capilar, el gradiente menos arterial de CO2, la saturación venosa, y posteriormente cae de forma mucho más lenta, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Por lo tanto, si yo sigo reanimando a los pacientes, como dice la campaña sobre la sepsis, hasta que hayan normalizado completamente el lactato, puedo, por supuesto, sobre resucitarlo, etc. Por eso es importante, ¿no es cierto?, buscar otros parámetros que eventualmente puedan ayudarnos. Y en ese sentido, Max Harry Weil, uno de los grandes fisiólogos del siglo XX, estamos en un tiempo, digamos, en que los fisiólogos son basureados por la gente joven, lamentablemente, y da mucha pena esto, como Luciano Gattinoni, John Marini, Michael Pinsky, y todos los grandes que nos enseñaron la fisiología, quizás por desconocimiento, quizás por ignorancia, se les desconoce su aporte y, digamos, y se les cuestiona, a pesar de que son grandes pensadores, sin los cuales no habíamos llegado a ninguna parte. Les recomiendo leer un poco de fisiología. Max Harry Weil fue el hombre que por primera vez mencionó la perfusión periférica como un potencial objetivo o medio para evaluar la perfusión. ¿Por qué? Porque la piel, a diferencia de otros territorios como el riñón, el hígado, etcétera, tiene una regulación casi exclusivamente simpática. Por ejemplo, cuando se activa el sistema simpático hay vasoconstricción de la piel, cae el flujo sistémico, se activa el simpático, cae el flujo de la piel y vemos la piel moteada, fría, cianótica, sabemos que hay hipoperfusión. Cuando yo restauro el flujo, el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, la presión de perfusión, la piel se reperfunde, se pone calentita porque pasan dos cosas en paralelo. Una, se retira el simpático y mejora el gasto, o si mejora el gasto, se retira el simpático y se reperfunde la piel. Lo que estamos viendo cuando una piel hace una transición de cianótica, fría, llene capilar lento, a una piel feliz, digamos, con buena perfusión, buen llene capilar, desaparición de moteado, significa que se restauró el flujo y por lo tanto es un signo de reperfusión. Isquemia, reperfusión. Grande la piel, ¿no? Nos da una idea del tono adrenérgico, nos da una idea de la reperfusión en tiempo real y nos da una idea, por supuesto, del estado de la microcirculación. Hay un hecho dramático, diría yo, impactante, para los que tenemos capacidad de asombro frente a la fisiología. Si miramos desde la epidemiología, numerosos trabajos, incluidos varios de nuestro grupo, han demostrado que los pacientes que tienen perfusión periférica normal después de la reanimación inicial en la urgencia o la reanimación avanzada en la UCI, en cualquier setting, perioperatoria, etc., si tienen perfusión periférica normal, el riesgo de morir es menos de 15%. Consistentemente. Pocas veces tanta consistencia, ¿no es cierto?, en trabajo en un tema, en medicina intensiva. En cambio, los pacientes que incluso tan precozmente como en la urgencia
tienen perfusión periférica normal, o en la UCI o donde sea, mortalidad sobre 40%. Yo al principio decía esto en forma liviana, decía, oh, qué interesante. No, 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 no. Esto debe llamarnos la atención. ¿Por qué diferencia 15 versus 40? Who cares about the skin? O sea, la piel no es importante en cuidados críticos, en general, en general. Hay órganos mucho más importantes, of course, digamos el riñón, el hígado, el territorio plácnico, el cerebro, el corazón, bla, bla, bla. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Una hipótesis que es la más probable es que sencillamente si yo hago una intervención resucitativa, paso volumen rápido, subo la presión, mejoro el gasto y mejoro la piel, significa nada más ni nada menos que estoy probablemente en etapa precoz de la disfunción circulatoria séptica. Estoy en etapa donde hay un acoplamiento, una coherencia macro-micro y por lo tanto el mecanismo patogénico es solo pérdida de tono, solo hipovolemia y ese paciente va a tener muy buen pronóstico. En cambio, si yo paso una carga rápida de volumen, subo el gasto, subo la presión y no mejora, lo más probable es que esté desacoplado, esté pérdida de coherencia, esté mucho más enfermo, que la microcirculación no esté fría, no esté seca, perdón, esté inflamada. Y esta es una señal que en el futuro puede ser muy importante, lo estamos estudiando con un Fondesit recién ganado, es muy importante, es un fenotipo distinto que probablemente requiere tratamiento no de volumen, no de gasto, sino inmunomodulador. Lo dejo planteado como una alternativa. La otra posibilidad, por supuesto, es que sencillamente la reperfusión de la piel señale la retirada de la activación simpática y esto al mismo tiempo conlleve una mejoría del flujo de territorio hepatoesplácnico, que es un territorio, voy a mencionar eso brevemente a continuación. Este es el trabajo que hicimos con Bárbara Lara y colaboradores en la urgencia, donde demostramos que la gente después de la primera reanimación en cuidado intensivo, digamos en la urgencia, cuando se le pasaron los primeros 30 ml por kilo de fluido, como dice la campaña Sobreviviendo la Sepsis, los que tenían llene capilar normal, mortalidad bajo 10%, elevado sobre 50%. Es decir, esto se ve precozmente. También lo vimos en el primer trabajo que hicimos casi 10 años atrás con perfusión periférica, donde evaluamos el comportamiento en el tiempo de lactato, saturación venosa central, gradiente veno-arterial de CO2, diferencia de temperatura central periférica y tiempo relleno capilar a las 0, 2, 6, 24 en pacientes que estaban en reanimación precoz, con fluido. Y vimos que el primer parámetro en normalizarse en forma estadísticamente significativa fue el tiempo relleno capilar. Las barras representan el porcentaje de pacientes que han normalizado el parámetro, y ustedes ven, digamos, que fue el primer parámetro en normalizarse. Y los pacientes que normalizaron el llene capilar precozmente tuvieron una sobrevida hospitalaria de 85%. En cambio, los que no normalizaron a las 2 horas, tan precoz como 2 horas, díganme por favor, ¿qué test en medicina intensiva produce una discriminación tan fuerte y tan precoz de vivo versus muerto? A las 2 horas, los que no, mortalidad 50%. Quizá la otra explicación que les decía es esta. Cuando yo reperfundo la piel, significa que el sistema neurohumoral se ha retirado un poco, y esto, si ustedes piensan, ¿de dónde sustrae flujo el sistema neurohumoral en el estrés circulatorio? Del hepatoesplácnico, ¿cierto? Y de la piel. Pero el hepatoesplácnico es mucho más importante, ¿cierto? Entonces, si yo mejoro la piel, lo más probable es que el hepatoesplácnico también haya mejorado. Podemos decirlo así. Y así lo demostró en este estudio Brunauer, donde haciendo índice resistivo de 4 grandes arterias abdominales, mostró que había un paralelismo perfecto. Mejoría de la piel, mejoría del hepatoesplácnico. Por lo tanto, esto es verdad. Por lo tanto, podemos decir esto. Si la piel mejora, tengo probabilidades que mejore la perfusión hepatoesplácnica en paralelo, que no la vemos, porque está oculta. Pero al revés, eso es una probabilidad, pero al revés es fundamental, es categórico. Si no mejora la piel, es imposible que haya mejorado el hepatoesplácnico. Gran signo para un territorio que no vemos. Por lo tanto, la respuesta de la piel, ¿no es cierto?, reanimación precoz, bla, 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 podría servirnos como triage incluso, ¿no es cierto? Esto lo dijimos recientemente en un paper que acaba de aparecer que se llama los 7 T del CRT, donde puede ser como triage, puede ser que mejore, ¿no es cierto?, si mejora la piel, yo puedo quizás hacer manejar al paciente en medio no UCI, pero si la piel no mejora en una intervención precoz, ¿no es cierto?, triage preferencial a la UCI porque probablemente ese paciente ya tiene una disfunción más avanzada. Nosotros también, por supuesto, utilizamos estos conceptos en tratar de determinar si un lactato, por ejemplo, es hipoperfusivo o no. Y para eso propusimos hace algunos años, casi 10 años atrás,
evaluar junto con el lactato, ¿no es cierto?, la saturación venosa, el gradiente veno-arterial de CO2 y la perfusión periférica. Y dijimos, como saturación venosa, gradiente, que es relación DO2-VO2, gradiente veno-arterial de CO2, que es flujo, y perfusión periférica, que es microcirculación, bla, 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 dijimos, si la hiperlactatemia persistente después de resucitación inicial, todos estos parámetros normales, lo más probable es que ese lactato no sea fundamentalmente hipóxico. Y si alguno está alterado, lo más probable es que esté relacionado a hipoperfusión. Y eso es muy importante, porque en el caso 1, si yo miro el lactato y está todo lo demás normal, yo sencillamente lo monitoreo, no sigo reanimando para no exponer al paciente a la toxicidad de la sobreresucitación. En cambio, si alguno está alterado, tengo que seguir reanimando probablemente, y por lo tanto, esto nos puede servir para eso. El gradiente veno-arterial de CO2 es flujo. Cuando el flujo disminuye, el CO2 se aposa en la microcirculación, ¿no es cierto? Y la vena vuelve al corazón más saturada, el gradiente aumenta. Si mejora el gasto, lava el CO2 y el gradiente se achica. Por lo tanto, es una señal de flujo. Y es muy interesante, ¿no es cierto?, como aporte. Y esto lo vivimos en este paper, que lo pueden buscar, donde también se plantea que estudiando la relación entre la diferencia de presiones de CO2 veno-arterial versus la diferencia arteriovenosa de oxígeno, uno podría tener una aproximación al cociente respiratorio que nos da una idea remota y alejada, pero quizá lo más aproximado que podemos tener a si hay hipoxia tisular o no. Esto lo tenemos en un paper que está en estado de publicación, que lo pueden revisar más adelante respecto a marcadores indirectos de hipoxia tisular. En un estudio que hicimos para tratar de validar el concepto de que podíamos usar un monitoreo multimodal de perfusión para interpretar el lactato, vimos que, efectivamente, en pacientes sobrevivientes de UCI, que son los que se muestran en esta figura, las barras aquí representan a las 0, 2, 6, 24 horas, pacientes todavía anormales en algunos de estos parámetros, y ustedes ven que prácticamente en estos sobrevivientes, saturación venosa, gradiente veno-arterial y llene capilar y saturación tisular de muscular con NIRS, prácticamente en el 80% estaban normales casi a las 2 horas. En cambio, el lactato, ustedes ven que hay una declinación muy lenta, demostrando la inconsistencia del lactato para evaluar perfusión. Y también lo demostramos en este paper más reciente, donde, mirando una base de datos retrospectiva de 90 pacientes que tenían monitoreo multimodal de perfusión, las barras negras representan pacientes que catalogamos de lactato relacionado a hipoperfusión porque tenían uno de estos 3 parámetros anormales, y las barras blancas son pacientes que tenían lactato elevado, pero todos los demás 3 parámetros que ya mencioné normales. Y ustedes ven que los pacientes con las barras negras tenían más vasopresores, tendencias, por supuesto, retrospectivo, más rescate con hemofiltración, más mortalidad, más día de ventilación, etc. Por lo tanto, hay una señal acá, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen en un monitoreo multimodal un lactato de perfil más bien hipoperfusivo, un contexto, son pacientes que deben seguir reanimándose. Nuestra propuesta es, entonces, elegir una target correcto. A nosotros nos parece que el llene capilar, que el target de la reanimación debe ser un parámetro flujo sensible. Es decir, llene capilar probablemente lo hace muy bien esta tarea. Yo aumento el flujo y veo quizás si este parámetro me dice en tiempo real, si tiene respuesta en tiempo real a incrementos de flujo, como pasa con la perfusión periférica, por ejemplo. Y quizás este es el círculo vicioso, o virtuoso, perdón, donde yo tengo que tener un trigger para empezar a reanimar. Tengo que tener algún problema, hipotensión, hipoperfusión clínica, etc. Y entonces digo, tengo que subir el flujo. Tengo que elegir un target, por ejemplo, llene capilar. Si yo quiero, siempre la primera estrategia es volumen. Si yo quiero hacer un fluid challenge, tengo que mirar un target correcto. Pero para eso, antes de hacerlo en la UCI, tengo que evaluar si el paciente está precarga dependiente o no, si está fluid responsive o no. Y eso lo puedo ver con distintos tests, como demostramos también en un paper reciente, Catán, el primer autor en Critical Care, en una cohorte, un subestudio de Andrómeda. Yo evalúo, cuando evalúo fluid responsiveness, evalúo si el paciente está en qué parte de la curva Stalling. Si está en la parte step, es fluid responsive, preload dependiente. Si está en la parte flat, es fluid unresponsive. ¿Por qué es importante determinarlo previo a poner fluid challenge? Esto en la etapa de la UCI, por supuesto, porque si yo le paso carga de volumen a pacientes que están en la parte flat de la curva Stalling, no voy a mejorar el stroke volume, que es lo que quiero con mi maniobra para mejorar el flujo, sino que voy a congestionar al paciente y va a ser un acto inútil y peligroso. En cambio, si está en la parte step, ascendente en la curva Stalling, sí voy a mejorar el stroke volume, ¿no es cierto? Y voy a poner cargas para mejorar el target.
Esto es lo que nosotros hacemos frecuentemente en cuidado intensivo, ¿cierto? Con nuestros algoritmos, los ponemos en la pizarra. Y un ejemplo es lo que vemos en este paciente con diverticulitis aguda perforada que llegó en shock séptico a la unidad de pabellón, un paciente de alto riesgo, ¿cierto? 75 años, peritonitis, etc. Y este paciente tuvo, estuvo inicialmente un lactato de 3,3, como ustedes ven, una saturación venosa de 61, un gradiente CO2 de 11 y un CRT de 8 segundos. Por lo tanto, este paciente claramente estaba con un lactato de perfil hipoperfusivo. Y este paciente lo reanimamos porque con volumen, 3 cargas de volumen, porque estaba con predictores dinámicos positivos, y ven que después de la tercera carga de volumen, ¿no es cierto?, donde íbamos evaluando y reevaluando esto, pudimos ver que tenía un lactato de 3 todavía elevado, pero la saturación venosa había mejorado, el gradiente CO2 había mejorado y el CRT había mejorado. Por lo tanto, detuvimos la reanimación y esto fue bastante beneficioso para el paciente porque al día siguiente de esto pudimos ver que tenía en la práctica, había alcanzado un balance positivo de 6 horas de solo 1100 y un balance bastante neutro. El otro día tenía una PAFI de 400 y lo pudimos extubar sin problema. Es decir, uno puede hacer una reanimación restrictiva en volumen, se ocupa bien estos conceptos. Por eso, recientemente, ¿no es cierto?, en el JAMA, nosotros vimos que estudiamos en el estudio Andrómeda, como ustedes saben, un protocolo randomizado multicéntrico comparando reanimación contra CRT normalizado durante 8 horas versus lactato descendiente o normalizado, y con la hipótesis de que reanimar contra CRT nos permitiría, ¿no es cierto?, una reanimación mucho más apropiada, etcétera. Fue un protocolo que incluyó finalmente 424 pacientes durante un periodo intervencional de 8 horas, donde los pacientes eran randomizados a lactato perfusión periférica. Utilizamos una maniobra de llene capilar estandarizado, donde usamos un vidrio microscopio, ¿no es cierto?, comprimiendo con un cronómetro, primero uniformemente hasta que todo el óvalo del índice derecho o del índice donde no está la línea arterial se blanqueara, posteriormente 10 segundos de compresión, con cronómetro, soltar y aceptamos hasta 3 segundos. Una forma estandarizada de hacerlo, si no nos sirve, y usando un valor de 3 segundos como normal. En este estudio, que ustedes lo pueden revisar, tuvimos una secuencia de 3 intervenciones, primero fluidos, después test de vasopresor, que no tengo tiempo de conversarlo, pero lo pueden revisar en el paper, que está libre en JAMA, y eventualmente, finalmente, test dinodilatador. Una estrategia secuencial que íbamos aplicando, ¿no es cierto?, aplicando conceptos de fluid responsiveness, cargas de volumen. Si ya el volumen no hacía su trabajo, en los pacientes previamente hipertensos les aumentamos la presión a 80-85 durante 2 horas, a eso lo llamamos test de vasopresor, y veíamos qué pasaba, si no volvíamos a la presión basal, y si no usábamos un test dinodilatador con dobutamina o milrinona. Esta es la secuencia de intervenciones. Y como probablemente ustedes saben, en general lo que vimos es que hubo una 8,5% absoluto de diferencia de mortalidad y 20% relativo. La reanimación guiada por CRT redujo la mortalidad en un 8,5 absoluto, y si uno mira, esto bordeó la significancia clásica 0,06, pero si uno hace un resumen de lo que encontramos, una menor mortalidad, 34 versus 43, menos disfunciones de órganos, más baja mortalidad en los pacientes definidos previamente con menos disfunciones basales, 20 contra 40, casi la mitad, más rápido mejoría las disfunciones y menos intervenciones resucitativas. El beneficio de mortalidad se confirmó en un análisis bayesiano que posteriormente se publicó en Blue Journal, y hemos estado publicando 3, 4, 5 incluso papers de subestudios que permiten mucho mejor definir la relevancia de reanimar contra llene capilar. Esto fue también refrendado recientemente por la campaña sobre la sepsis COVID, donde recomiendan el CRT como un monitor importante en reanimar perfusión tisular. Esta es la última diapositiva para decirles, digamos, que les recomiendo fuertemente incorporar estos conceptos en su reanimación y entender sobre todo que si el CRT lo hacen de forma estandarizada, les puede dar no solamente un buen objetivo de resucitación, un buen objetivo en rápida respuesta para guiar la resucitación, sino también una idea de cómo está la relación o la coherencia entre macrocirculación y microcirculación. Muchas gracias.